¿Puede un simple aroma manipular el instinto de compra, alterar el metabolismo o predecir el futuro neurológico de una persona sin que ésta se dé cuenta? Es una premisa brutal, ¿eh? Bienvenidos a Curiosicast, el podcast para las mentes inquietas que buscan decodificar los secretos ocultos de nuestra propia biología. Pues sí, y la verdad es que hoy tenemos un tema... Hoy iniciamos una inmersión profunda, verdaderamente transformadora. Vamos a hablar básicamente del fin de ese menosprecio histórico hacia el olfato. Eso es. Haremos un recorrido fascinante, veremos su vía neuroanatómica, o sea, esa autopista directa a las emociones, desvelaremos su rol como controlador metabólico, que es alucinante, y hablaremos de la digitalización algorítmica de los olores con inteligencia artificial. Que parece ciencia ficción, totalmente. Y para cerrar, la evidencia clínica de que entrenar el olfato puede, literalmente, regenerar el cerebro humano. Exacto. Y el objetivo de esta inmersión profunda es precisamente analizar cómo múltiples fuentes coinciden en algo que rompe los esquemas por completo. Hablamos de fuentes que van desde la filosofía clásica hasta los estudios médicos y tecnológicos más punteros publicados entre 2024 y 2025. O sea, un salto enorme. Enorme. Y todos coinciden en que el sistema olfativo no es un remanente primitivo o un ecoanimal. Se ha revelado como el arquitecto maestro de todo el subconsciente cognitivo humano. Pues para entender hacia dónde va esta tecnología hoy, creo que primero es imprescindible explorar un misterio, ¿no? ¿Por qué la ciencia marginó tanto este sentido durante siglos? Ya, es una buena pregunta. Es que da la sensación de que históricamente la filosofía se basó en un paradigma totalmente visuocéntrico. La vista lo era absolutamente todo. Totalmente. Era la reina de los sentidos. Y resulta fascinante y, bueno, un poco trágico repasar esa ceguera histórica. Sí, sí. O sea, la ciencia exigía clasificar objetos en el espacio físico y darles etiquetas lingüísticas muy precisas. La vista cumple eso a la perfección. Claro, ves una silla y dices silla. Eso es. Pero el olor es volátil, es efímero, muy difícil de verbalizar. Por tanto, simplemente lo descartaron. Ya. Si miras, por ejemplo, a Condillac, en 1754, argumentaba categóricamente que el olfato no aportaba nada a la mente. Madre mía, qué atrevida ignorancia visto desde hoy. Y luego la cosa no mejoró, ¿eh? En 1798, el mismísimo Kant lo tachaba de ingrato. Sí, una molestia necesaria, básicamente. Y hasta Darwin, en 1874, llegó a catalogarlo de tener muy poco servicio evolutivo para nosotros. Así es. Pero el daño real, ojo, vino de la anatomía comparada del siglo XIX. Ah, claro, Broca. Exacto. Paul Broca postuló una teoría, que hoy es pura pseudociencia, argumentando que el libre albedrío y la inteligencia requerían tener un bulbo olfatorio pequeño. Qué fuerte. Y Freud cogió esto y lo llevó al extremo. Sugirió que atrofiar el olfato era un prerequisito fisiológico para la civilización, que disfrutar de los olores era síntoma de un trastorno mental o una regresión infantil. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es como si históricamente se creyera que el olfato era, no sé, la típica aplicación inútil de fábrica en un teléfono móvil. ¡Qué buena comparación! O sea, esa app que no sirve para nada, pero que no puedes borrar. Y resulta que hoy la ciencia demuestra que no es relleno en absoluto. Es parte fundamental del código base del sistema operativo. Exacto, es una reescritura total de nuestra biología. El punto de inflexión definitivo llegó en 1991. El Nobel, ¿verdad? Eso es. Linda Buck y Richard Axel ganaron el Nobel al descubrir que poseemos la familia de genes receptores más grande de los mamíferos. O sea, que se derribó el mito de que los humanos tenemos mal olfato. Totalmente derribado. Tenemos tantas neuronas funcionales en el bulbo como otros mamíferos supuestamente superiores. La dificultad para nombrar olores es negligencia cultural, no un déficit de diseño. ¡Qué curioso! Y esto da pie a la hipótesis Proust, enmarcada en la cognición corporizada. Demuestra que percibimos el mundo mediante una interacción constante entre el cuerpo físico, el entorno químico invisible y el cerebro. Pero a nivel mecánico, ¿cómo opera exactamente ese código base para generar reacciones tan viscerales? Pues mira, Porque todos hemos sentido ese vuelco en el estómago al oler algo. O sea,
¿Cómo es el viaje físico del olor? Pues el viaje empieza cuando una molécula entra y alcanza el epitelio. Ahí hay una alfombra de receptores que, fíjate, se renuevan por completo cada mes. O sea, reconstruimos el sensor continuamente. Exacto. Y aquí entra en juego el nervio trigémino, que funciona como alarma pura y dura. Ajá. Avisa del dolor o irritación aguda ante químicos nocivos, por ejemplo, al inhalar amoníaco puro. Claro, ese es el golpe que te hace apartar la cabeza instintivamente, hacia atrás. Justo. Pero, volviendo al olor, toda esa información química viaja a los glomérulos. Los glomérulos, vale. Tenemos unos 10.000 en el bulbo olfatorio. Lo que hacen es converger los axones para crear un mapa topográfico complejísimo de la molécula, como un código de barras neural único. De acuerdo. Tenemos el código de barras. ¿Y luego a dónde va? Pues tras ese mapa ocurre el evento neuroanatómico que lo cambia absolutamente todo, el bypass talámico. O sea, se salta el tálamo. Exacto. Fíjate en esto. En la audición o la visión, la información pasa siempre por el tálamo, que actúa como aduana, un filtro racional antes de llegar a la consciencia. Ajá. Pero el olfato tiene un pase VIP, viaja en solo 2 sinapsis directo al sistema límbico, a la amígdala y al hipocampo, sin pasar por ese filtro previo. Madre mía, entra hasta la cocina sin llamar a la puerta. Literalmente. Lo fascinante aquí es que esta inmediatez anatómica sin filtros es la razón técnica exacta por la que el olor a sudor ácido o a humo provoca terror visceral. Claro, te asustas de golpe. Eso es. Provoca miedo milisegundos antes de que el individuo entienda, lógicamente, el peligro. Luego ya interviene el núcleo mediodorsal del tálamo, el MDT, para dar placer consciente y evaluar los sabores alimenticios. Un momento, Tengo que interrumpir aquí. ¿Sí? Porque si el olfato tiene esa autopista directa al sistema límbico, sin pasar por ese peaje o filtro racional, Sí. ¿significa esto que estamos expuestos a ser manipulados constantemente en nuestro día a día sin saberlo? Pues la respuesta es que sí. Inquietante, pero sí. Esa vulnerabilidad estructural permite que los olores moldeen silenciosamente las decisiones y hasta la ingesta calórica. ¡Qué barbaridad! Aquí entra de lleno la teoría del proceso dual de la psicología. El sistema 1 emocional frente al sistema 2 racional, claro. Exactamente. El olfato opera de forma abrumadora en el sistema 1. Y el marketing moderno explota esto magistralmente mediante la congruencia del olor con el entorno y su valencia hedónica, o sea, cuánto agrada un olor instintivamente. Supongo que por eso en los supermercados huele siempre a pan recién horneado, ¿no? O las tiendas de ropa exclusiva tienen ese aroma a madera tan específico. Has dado en el clavo. Alterando esas variables químicas, se consigue que los consumidores permanezcan más tiempo y perciban una mayor calidad en los artículos. Y la persona sale pensando que ha tomado decisiones de manera racional. Totalmente convencida de ello. Es una ilusión de control. Y esto también explica el recuerdo proustiano, investigado por Rachel S. Hertz. Ajá. Resulta que el hipocampo vincula los olores vívidos casi en exclusiva a la primera década de vida de una persona. Claro, por eso un aroma repentino te transporta a la infancia con un detalle emocional increíble. Eso es. Pero ojo, que no es solo memoria o consumo. El sistema olfativo es un auténtico controlador metabólico sistémico. Hay una plasticidad nasal asombrosa. ¿Qué quiere decir plasticidad nasal en este contexto? Pues que durante el hambre, hormonas como la grelina y el GLP-1 hipersensibilizan el olfato para buscar comida. Es un radar de supervivencia. ¿Y cuando comes? En la saciedad, la leptina segregada directamente apaga esa sensibilidad. Entiendo. O sea que el estómago y la nariz están hablando constantemente por línea interna. Un diálogo continuo. Es tan fuerte que percibir olor a comida calórica dispara la fase cefálica, anticipatoria. ¿Qué es? El organismo empieza a segregar insulina solo por oler la comida, preparándose para las calorías antes del primer bocado. Es brutal. Y supongo que, a nivel genético, habremos evolucionado bajo presiones muy específicas para esto. Muchísimo. Tenemos el gen humano OR9Q2, que nos hace súper eficientes detectando olores calóricos, y por otro lado, el gen TAR5. ¿Y qué hace ese gen en concreto? El TAR5 dicta la aversión instintiva hacia el olor a pescado en mal estado. Supervivencia pura, para evitar intoxicaciones. Claro, pura biología. Y si conectamos esto con el panorama general, la advertencia médica actual es grave.
La sobreexposición moderna a la polución y a olores sintéticos hiperprocesados está saboteando este frágil regulador. Claro, se desregulan las señales de hambre y saciedad. Al inundar el sistema con estímulos químicos artificiales, se altera la agudeza biológica de la especie. Lo cual nos lleva a una paradoja enorme. Si la biología química de los olores controla tanto el metabolismo y las decisiones, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en poder digitalizarla mediante algoritmos? Bueno, porque había un muro. ¿El enigma de los tripletes de Sell? A ver, explícanos eso de los tripletes, sin meternos en una clase densa de química orgánica, ¿eh? Jaja, lo intento. Básicamente se descubrió que puedes tener dos moléculas casi idénticas en su estructura física, pero que huelen de forma opuesta. O sea, cero lógica visual. Exacto. Y para colmo, una tercera molécula con una forma física totalmente distinta podía oler exactamente igual que una de las primeras. Es como si una pieza de bicicleta sirviera para arrancar un coche de Fórmula 1. Tal cual. Esta falta de linealidad arruinaba los antiguos métodos heurísticos y las famosas huellas de Morgan. Ya. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, por fin, se ha inventado el equivalente algorítmico al código RGB de los colores, pero para el sentido más complejo de todos. Sí, abriendo la puerta a la ingeniería de olores. Un avance revolucionario publicado en la revista Science entre 2024 y 2025. Liderado por Osmo y otras entidades, ¿verdad? Eso es. Usaron inteligencia artificial, concretamente redes neuronales de grafos, para crear el mapa principal del olor, el POM. En 256 dimensiones espaciales, leí. Correcto. Mapearon 5.000 moléculas y sometieron a la IA a una especie de prueba de Turing del olor. Y los resultados fueron brutales. Vencieron a humanos expertos por un 53% de margen. Y no solo eso, ¿eh? Identificaron a ciegas el perfil olfativo de 400 compuestos totalmente nuevos. Una locura. Y claro, una vez hackeado y vectorizado el código matemático del olor, el próximo salto lógico es su reproducción sintética a través del hardware global. ¿La teleolfacción? Sí. Teleolfacción, qué palabra. Y esto va a ser inminente en el 9º Congreso 2, el 3 y 4 de diciembre de 2026 en Tokio. Allí se presentará el desafío global de digitalización de aromas vía satélite, un hito histórico. Van a presentar tecnologías como mascarillas de realidad virtual e interfaces cutáneas biomiméticas, y van equipadas con generadores olfativos miniaturizados, o GES. OGs, exacto. Y usan un sistema acústico llamado SAW. Emite ondas de ultrasonidos de alta frecuencia para generar nieblas microscópicas. Con solo 1,44 segundos de latencia, ¿no? Sí, rapidísimo. Y logran que dos sujetos identifiquen combinaciones complejas, como piña y romero, con un 93% de precisión. Es alucinante. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo transformará esta teleolfacción la inmersión en los cines 4D o la teleeducación? Claro. Y aún más crítico, ¿cómo afectará al tratamiento terapéutico para ancianos con problemas cognitivos? Qué buena transición. Porque precisamente es en el ámbito neurológico clínico y en la tercera edad donde la neurociencia del olfato está librando la batalla más importante de la historia médica moderna. Sin duda. Y para entender por qué, hay que retomar la idea inicial. Ese atajo anatómico del bulbo olfatorio hacia el sistema límbico carece de las barreras del tejido cortical. Es un talón de Aquiles expuesto, ¿eh? Totalmente vulnerable a toxinas aéreas y a la inflamación sistémica. Por eso mismo, la anosmia, la pérdida de olfato, es ahora el principal biomarcador prodrómico del Alzheimer y el Parkinson. O sea, la alarma más temprana y silenciosa. Los datos clínicos son asombrosos. Hay un estudio de 15 años, el National Social Life, que demuestra algo alarmante. A ver. Presentar anosmia en esas edades triplica el riesgo de mortalidad a 5 años. Triplica el riesgo, madre mía. Sí, sí. Y encontraron correlación con picos tóxicos en la sangre, concretamente de proteínas tau total y beta-amiloide 40 y 42. El famoso óxido cerebral, digamos. Pero afortunadamente ya hay innovaciones portátiles y baratas como el Aromha Brain Health Test. Una gran noticia para el diagnóstico temprano, desde luego. Totalmente. Pero el tratamiento esperanzador de verdad es el entrenamiento olfativo cognitivo integral, o sea, el OT. Ajá. Ese estudio de 16 semanas en pacientes diabéticos tipo 2 con deterioro cognitivo leve agudo lo cambió todo. Bombardearon el sistema con olores puros estructurados.
Y no solo frenó el declive cognitivo, no. No, es que evidenció una regeneración real. Las imágenes cerebrales mostraron un incremento del volumen celular palpable en el hipocampo humano. Y lo más fuerte es que ocurrió incluso en individuos normósmicos, o sea, sin déficit olfativo previo. Literalmente, estaban promoviendo la neuroplasticidad regenerativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para resumirlo, inhalar conscientemente aromas estructurados funciona literalmente como levantar pesas en el gimnasio, pero para el cerebro. El símil es perfecto, ¿eh? Obligamos al cerebro a tender nuevos puentes neuronales. Es esperanzador. Sí, y bueno, si someter el sistema olfatorio a matrices de aromas precisas regenera, a nivel físico-volumétrico, regiones cruciales del cerebro, como el hipocampo, es posible que la arquitectura del mañana deba abandonar el diseño estéril de las urbes modernas, transformando nuestras calles, hospitales y oficinas en complejos ecosistemas de dietas olfativas como una medida de salud pública masiva frente a la demencia global. Ha llegado el momento de despedir Curiosicast. Se recomienda suscribirse a la plataforma para seguir olfateando el futuro de la ciencia, mantener el hipocampo en plena forma y no perderse ninguna inmersión profunda. Hasta la próxima.